Una persona que es feliz jamás va a ser un delincuente. Una persona que es feliz jamás va a querer hacer daño a propósito a alguien. Cuando las personas empiezan a ser felices, empieza a haber paz en el mundo. Y lo que yo quisiera es que hubiera una sociedad de paz, una sociedad donde puedas ir tranquilamente donde quieras y tener un mundo en armonía. Y solo es posible cuando las personas son felices. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu amigo Ángel Alvarado y aquí saludándote nuevamente en este canal de Espiritualmente en Libertad. Algunas personas me preguntaron por qué espiritualmente en libertad. Pues precisamente porque para que tengas un espíritu libre también debes de tener una mente libre. Y para tener esa mente libre, lo que tienes que hacer es encontrar de qué liberarte de los enemigos de la felicidad. Una mente que es libre también es una mente feliz. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de la felicidad? Son el miedo, la culpa y la vergüenza. Es natural tener miedo, es natural que muchas veces tengamos miedo a situaciones como un terremoto o una situación catastrófica o a estar en un lugar peligroso. Eso es muy natural, tener miedo, porque son situaciones que son para nuestra protección. Pero una cosa es tener miedo y otra cosa es ser miedoso. Que todo te cause miedo, que todo te cause temor, eso no está bien. Y una de las cosas que mucha gente tiene mucho miedo es a ser ellos mismos. Se comportan de una forma diferente en el trabajo que en su casa. Se comportan de una forma diferente con su pareja que con sus amistades. Se comportan de diferentes formas en un lugar y en otro lugar. Y es ahí donde ya está habiendo cierta falsedad. Y eso es no querer enfrentar la autenticidad. ¿Y de dónde viene la autenticidad? Pues la autenticidad viene primeramente de la aceptación hacia ti mismo. Darte cuenta quién eres tú y de esta manera corregir tus zonas erróneas. Hay personas que tienen, por ejemplo, en cursos de personalidad o artistas, tienen como tarea muchas veces estarse grabando para ver cómo se ven en su vida cotidiana, cómo se ven caminando, cómo se ven comiendo, cómo se ven hablando, porque ahí se están dando cuenta cuáles son las cosas que tienen que corregir, cuál es su forma de pararse, su forma de caminar, su forma de actuar, su forma de hablar, y a través de verse dicen, tengo que corregir esto, tengo que corregir el otro, y es ahí donde empiezan a ser mejores y empiezan a tener una personalidad grata, una personalidad auténtica, porque al enfrentarse a uno mismo, empieza uno a enfrentarse a algo muy, muy importante. ¿Y sabes a qué te vas a enfrentar? A cosas que no te gustaría que te hicieran a ti. La regla de oro. Tratar a las personas como te gustaría que te trataran a ti. Si a ti te grabaran cuando tú estás gritando o enojado, estás molesta o vieras tus reacciones, dirías, caray, así me veo, y hasta te da pena, que ha pasado muchas veces que las personas han sido grabadas en momentos de ira, de frustración, de coraje, y que se les ve como gritan, como vociferan, y cuando se ven así, se avergüenzan, ¿no? No necesitas grabarte en esos momentos, pero sí hacer una introspección y decir, bueno, ¿cómo me veo yo reaccionando de esta manera? Y es ahí donde empiezas a enfrentarte contigo mismo y dices, bueno, a mí me gusta que me ofendan, no, entonces no voy a ofender. A mí me gusta que me griten, pues no, entonces tampoco voy a gritar. A mí me gusta que me engañen, no, tampoco voy a engañar. Entonces es muy importante que para que tú empieces a tener esa aceptación a ti mismo, empieces a aceptar lo que haces para que tú corrijas esas zonas erróneas, porque no es posible
que muchas veces te comportes de una forma en un lado y de otra forma en el otro lado, y entonces llegas a ser, como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Si te comportas en tu trabajo amable, respetuoso y todo eso, también compórtate en tu casa así. Si te comportas con tus amigas, amigos, de una forma abierta y simple, pues también compórtate con tu familia, con tu pareja de esa misma manera. No quiere decir que te tengas que comportar tan abiertamente en otros lados, porque también hay que aprender a tener sabiduría y prudencia. ¿Por qué? Porque hay cosas que son cosas muy íntimas y que ese tipo de cosas pues no puedes estarlas contando a medio mundo, ¿verdad? Pero sí con las personas más cercanas a ti, ser auténtico y transparente, porque de esta manera, cuando tú eres auténtico y transparente, empiezas a manejar otra situación, te empiezas a quitar de culpas, que es el segundo punto, que es para aprender a tener una mente en libertad. Lo primero que tenemos que hacer es ser auténticos. Para ser auténticos te tienes que quitar el miedo a ser tú mismo. Y eso te va a llevar al siguiente punto, a quitarte culpas, porque la gran mayoría de las culpas muchas veces suceden porque hiciste algo que a ti no te hubiera gustado que te hicieran. Gritaste, dijiste algo que ofendió o molestó a alguien y luego llega la culpa de por qué lo hiciste. Y entonces ahí empiezas a tener esos conflictos mentales. Cuando no aplicas la regla de oro, se vienen las culpas de por qué hiciste o no hiciste esto o aquello. El hecho de que empiezas a tener una mente libre es porque ya empiezas a ser tú mismo donde quieras. Así como te comportas en tu trabajo, te comportas en tu casa, con tus amistades, con tus amigos, siempre y cuando tengas una sabia prudencia. El siguiente punto es la vergüenza, porque qué vergüenza que te vean de una forma que a ti te apena hacer, ¿no? Por ejemplo, te imaginas que en esos momentos de ira y de enojo te hayan grabado y después qué vergüenza verte así, o que hayas hecho algo deshonesto y que lo veas, entonces eso empieza a darte vergüenza porque también no aplicaste la regla de oro. Cuando tú empiezas a aceptarte a ti mismo, a quitarte el miedo a ser tú mismo, a quitarte culpas y a quitarte vergüenza, cuando una mente se libera de estas tres cosas, empieza a tener un espíritu libre. Un espíritu libre no puede ser libre cuando la mente está aprisionada de estos tres elementos. No puede ser libre el espíritu cuando tú tienes una situación de autenticidad. También empiezas a manejar esa espiritualidad, sentirte con un espíritu libre. No te sientes con la culpa, porque muchas personas que tienen alguna situación de culpa o de falsedad, tampoco se sienten bien con Dios, ¿no? No se sienten bien porque han mentido, han engañado. Es muy, muy importante que tengas en cuenta que para que tú puedas tener un espíritu libre, debes estar libre en la mente de miedo a ser tú mismo. Quitarte las culpas y quitarte la vergüenza. Porque muchas personas les da vergüenza vender, o sea, hacer negocios, o declararse a una persona, o relacionarse con la gente. Entonces, cuando tú empiezas también a ser tú mismo, te empiezas a quitar vergüenzas y empiezas a ser más atrevido para empezar a lograr tus objetivos, tus sueños, porque ya estás dirigiéndote exactamente al lugar que tú quieres por tu forma de ser, porque ya eres espiritualmente en libertad. Entonces, quiero que quede claro que cuando las personas empiezan a ser felices, empieza a haber paz en el mundo. Y ahorita realmente es lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo quisiera es que hubiera una sociedad de paz, una sociedad donde puedas ir tranquilamente donde quieras, tener un mundo en armonía. Y solo es posible cuando las personas son felices. Una persona que es feliz
jamás va a ser un delincuente. Una persona que es feliz jamás va a querer hacer daño a propósito a alguien. Entonces, por eso escribí este libro, ¿verdad? Que dice Aprendiendo a ser feliz, que son temas de reflexión, pues porque se nos enseñan matemáticas, se nos enseña gramática, se nos enseña a hacer en la universidad, se nos enseñan un montón de cosas para tener éxito en la vida, en el ámbito profesional o material, pero algo que sí tenemos que tomar en cuenta es que debemos aprender a ser felices. Tenemos que entender que la felicidad no te llega, la felicidad se aprende y hay que aprenderla diariamente. Te invito a que de alguna manera u otra puedas adquirir este libro que trae magníficos consejos, o este primer libro que escribí que también se titula De haber sabido, que son consejos y compilaciones para mejorar tu calidad de vida con tu pareja, con tu vida. Entonces estos libros los puedes adquirir tanto físico como digitalmente. Soy tu amigo Ángel Alvarado y estamos aquí, vemos la próxima semana en este canal Espiritualmente en Libertad. Feliz día, Dios te bendiga.